Es que quería pedirle un aumentito. ¿Un aumentito? No, un aumentazo. Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, bienvenidos un domingo más a Focos. Iniciamos con una nueva emisión de este programa. Buenas noches, Karen y Alberto. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿no? Alguien viene desde Nicaragua, Alberto. Efectivamente, el desafío democrático de Nicaragua es el tema que nos va a ocupar, contando con la presencia del reconocido periodista y analista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro. Va a ser una entrevista interesante. Lo que concierne en el resto de Centroamérica es muy importante para El Salvador. Muy bien. La situación sobre pensiones, Karen, también sigue generando debate en el país. La situación de impago, las respuestas que está dando el gobierno, también la oposición desde la Asamblea Legislativa. ¿Qué hablaremos? Exactamente. Bueno, Saúl, creo que algunos puntos son importantes para hacer la antesala a la entrevista que vamos a tener esta noche. Es importante decir que vamos a estar conversando con René Novelino, el presidente de Asafondos, la Asociación de Administradoras de Pensiones de El Salvador, pero creo que es importante señalar esto. Ya en la primera semana de abril, El Salvador dejó de pagar parte de su deuda interna, una deuda que tiene con los fondos de los cotizantes al sistema de las AFPs. A partir de esto, El Salvador ha bajado en su calificación de riesgo a nivel internacional, pero también lo que tenemos que hablar es que aun cuando el problema se solucione en el corto plazo, es decir, de manera inmediata, hace falta encontrar soluciones de largo plazo. Y una de esas soluciones de largo plazo que se plantean es la reforma al sistema de pensiones. Y justo de esas propuestas de reforma vamos a estar conversando con René Novelino. Bueno, esperemos que dé las respuestas que también la población está esperando ante esa situación de incertidumbre sobre qué va a pasar con el pago de pensiones de los actuales cotizantes. Nosotros también queremos recordarles que este espacio es cultural. Tenemos un espacio que es Retratos, que lo producimos junto al Museo de la Palabra y la Imagen. En esta ocasión tenemos la historia de Matilde Elena López, una escritora salvadoreña destacada en la historia del país, y estaremos abordando más de ella. Facebook Live durante toda esta transmisión. Así es, recuerden que nos pueden seguir directo a través de la televisión o pueden ver nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Solo tienen que buscarnos en nuestra página de Facebook, Focos Oficial. Exactamente. Y bueno, así les damos la bienvenida. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes. Esta noche vamos a tocar un tema de mucha importancia, el desafío democrático de Nicaragua. Después de perder 3 veces las elecciones, Daniel Ortega regresó al poder en el año 2007 y desde entonces hasta el 2006, con una reelección en el 2011, tiene 10 años de estar en el poder y vuelve a ganar las elecciones para un nuevo periodo de 5 años más. Vamos a analizar precisamente qué es lo que ha pasado en estos años, cómo se ha concentrado, cómo ha logrado concentrar más y más el poder y al mismo tiempo cuáles son
los desafíos democráticos e institucionales de la Nicaragua de hoy. Tenemos el gusto de conversar esta noche con Carlos Fernando Chamorro. Carlos Fernando es director del semanario y diario digital Confidencial, director del programa de televisión Esta Semana, director del programa de televisión Esta Noche, que se transmite todos los días, todas las noches en Nicaragua. Bien, Carlos Fernando, bienvenido. Es un gusto tenerte en Focos. Buenas noches, Alberto. Bien, una década de gobierno, tú has sido un testigo privilegiado y un actor también de este proceso. En los últimos 40 años, diría yo, desde que estabas involucrado con el Frente Sandinista, luego fuiste, creo, viceministro de Cultura. Por 3 meses por nada 3 más. meses. Y luego fuiste director del diario oficial del Frente Sandinista, Barricada, hasta que entiendo con las diferencias al interior del partido entre las dos corrientes, prácticamente saliste de Barricada y te dedicaste a tu labor de periodista muy profesional y muy independiente, que ha representado una voz profesional e independencia en la televisión y en la sociedad nicaragüense. Así que es un gusto tenerte y y el que compartas tu visión, tus opiniones con nuestra audiencia. Una década de gobierno, 2017-2016. ¿Qué ha pasado en estos años? Bueno, en pocas palabras, en Nicaragua se ha producido un proceso de regresión autoritaria. Daniel Ortega llegó al poder en 2006 ganando una elección, no porque tuviera entonces un apoyo mayoritario de la población, sino básicamente porque las otras fuerzas políticas se dividieron y existía en Nicaragua una regla sui generis que él había pactado antes con Arnoldo Alemán, que era la regla del 35% para ganar en primera vuelta, si el que obtenía el 35% tenía 5 puntos de ventaja sobre el segundo. Ortega sacó 38% y con eso ganó en primera vuelta, porque los otros partidos se dividieron. La derecha organizada en el Partido Liberal, un sector sacó el 26%, el otro el 25%, y el centro izquierda del MRS sacó 5 o 6%. Esa victoria electoral de Ortega generó incertidumbre inicialmente, porque no se conocía el tipo de políticas que desarrollaría. Los primeros años fue muy agresivo, muy confrontativo con diferentes sectores de la sociedad, incluidos nosotros de la prensa independiente. En el año 2008 hubo una elección municipal que fue casi como un momento plebiscitario para el gobierno de Ortega. En esa elección hubo, pues yo diría, uno de los fraudes electorales mejor documentados en la historia de América Latina. Es decir, se robaron la alcaldía de Managua, de León, de Masaya, de Huigalpa, 40 de las 155 municipalidades hubo fraude y eso fue documentado. Pero la oposición entonces no tuvo la capacidad de revertir esa situación, no tuvo la capacidad de defender el voto que le estaban robando en las calles. Apostaron a la presión internacional, apostaron a la OEA, a la Unión Europea, a las sanciones económicas que Estados Unidos le impondría al gobierno de Ortega, que en efecto lo hicieron. En Nicaragua se suspendió la cuenta del milenio, se suspendió el apoyo presupuestario de la Unión Europea, pero Ortega contaba con los recursos de la cooperación venezolana, que en Nicaragua han funcionado como un presupuesto paralelo, y eso le permitió sortear esa crisis. A partir del 2008 todo cambia en Nicaragua. Hay un giro del gobierno que establece una alianza económica con los grandes empresarios. La oposición queda debilitada, el gobierno establece esta alianza económica que le da un nuevo rumbo, digamos, al país, con el apoyo siempre de la cooperación venezolana, y consolida su política autoritaria y de concentración de poder. ¿Cuál fue el papel, el rol que jugaron estos recursos extraordinarios de los que se habla que podrían sumar unos 3.000 a 4.000 millones de dólares en total, tanto para incidir en, dijéramos, en la compra, como se dice, de algunos políticos, también para gobernar
y también para construir un relativo imperio para las proporciones de Nicaragua, del grupo familiar, además vinculado con el presidente. ¿Cuál es el rol que tiene entonces Venezuela en incidir en la política interna, en incidir en el cambio constitucional, en incidir en el cambio del balance de fuerzas interno de la sociedad nicaragüense? Ha sido una relación estrictamente clientelar. Nicaragua ha sido un estado cliente de Venezuela. Han sido más de 4.200 millones de dólares en esta década. Ningún centavo de esos fondos ha pasado por el presupuesto de la República. Todo ha sido un presupuesto paralelo, manejado de manera absolutamente discrecional y sin ninguna transparencia. Yo lo he descrito esto como un proceso de privatización anómalo, porque no ha sido una privatización por ley. Y estos fondos se han dedicado, como has mencionado, algunos a apoyar programas sociales del gobierno y apuntalar su política asistencialista, otros a apuntalar las campañas políticas del Partido Frente Sandinista y otros a crear un consorcio empresarial que es el consorcio Albaniza, que en teoría es una empresa mixta, pública, con el 51% de acciones venezolano y el 49% nicaragüense, pero en la práctica funciona como una empresa privada al servicio de la familia Ortega Murillo. Es decir, ahí se ha creado un capital que nació de esta desviación ilegal de los fondos de la cooperación venezolana. En cualquier país del mundo eso es un acto de corrupción. En Nicaragua es un acto de corrupción, pero nunca ha sido investigado o sancionado porque la Contraloría General de la República está absolutamente cooptada y dominada por la presidencia, porque la Fiscalía también opera de la misma manera y porque el Congreso, la Asamblea Nacional, cuando tuvo la oportunidad de actuar no lo hizo y hoy está absolutamente dominado por Ortega. Entonces, ha sido un factor fundamental para este proceso de fortalecimiento de la concentración de poder. Pero bueno, Albaniza es mitad de los venezolanos y mitad del Estado nicaragüense. De una empresa nacional llamada Petronic, sí. Ajá. Pero no le rinde cuenta Petronic a la Contraloría General de la República. Es decir, en los registros de esas inversiones no hay huellas de la manera en cómo esos fondos se utilizan. Pero solo déjame darte otro dato. Algunos de esos fondos se han utilizado también para crear empresas privadas de la familia Ortega Murillo que no tienen nada que ver con lo que he descrito antes. Yo, como has dicho, he sido productor de televisión, lo fui en el Canal 2 y después también en el Canal 8, es decir, un productor independiente que contrata servicios en ese canal. Ese canal en su momento era propiedad del periodista y empresario Carlos Briceño. En el año 2010 ese canal fue vendido al grupo de la familia Ortega por 9.7 millones de dólares que salieron de los fondos estatales de la cooperación venezolana para que uno de los hijos de Daniel Ortega, Juan Carlos Ortega Murillo, apareciera al día siguiente como dueño de un canal de televisión. Nuevamente, esos son actos de corrupción en cualquier país del mundo. Es posible que la popularidad de tu programa le haya aumentado el precio al canal, ¿verdad? Pero eso sería una hipótesis de trabajo. Vamos a ver. Entiendo yo que Albaniza se ha financiado con un préstamo entonces del Estado, de esa sociedad y del Estado nicaragüense con el Estado venezolano o con PDVSA. Ese es un debate en Nicaragua que no concluye. El alegato oficial del gobierno, que incluso fue presentado al Fondo Monetario Internacional, es que se trata de una deuda privada. En realidad, originalmente la deuda la contrae Caruna, que era una pequeña caja de crédito rural, es la que se convierte en la deudora con Venezuela. Ahora esa deuda pasó a Albaniza. El argumento es que no es una deuda del Estado nicaragüense, sino que es una deuda privada. En realidad es una deuda cuasi pública y existe el temor en la sociedad nicaragüense de que más temprano que tarde el Estado venezolano, que tiene enormes urgencias de efectivo, va a terminar también cobrando esa deuda y que al final los contribuyentes nicaragüenses la van a terminar pagando. Hasta ahora no ha sucedido. No ha sucedido, pero sí se han visto algunos pasos que se han dado en Venezuela
para apuntalar el control sobre esa deuda. Ya no está en manos de Caruna, está en manos de Albaniza, y el Banco Central de Venezuela compró parte de la deuda de PDVSA, que a su vez es la accionista de Albaniza. Entonces, lo que se está viendo es que en Venezuela hay mucha urgencia de recursos y efectivos, y como que se están preparando para una eventualidad. Hay que decir, sin embargo, que la relación entre Ortega y Chávez primero y entre Ortega y Maduro ha estado asignada por asuntos esencialmente políticos. Es decir, a Venezuela no le ha importado hasta ahora si el dinero que le transfieren a Nicaragua se derrocha, si se desvía en actos de corrupción. Mientras haya esa lealtad política, la plata, claro, ahora llega menos porque bajó el precio del petróleo y todo se ha reducido drásticamente. Bueno, en estas condiciones, esto le dio viabilidad, dijéramos, no solamente al gobierno, al retirarse los fondos de la cooperación internacional, los fondos del milenio de Estados Unidos, etcétera, pero también fortaleció el financiamiento del partido, algunas alianzas políticas, el cambio de la Constitución, al que quiero que te refieras, que le permite también la reelección al gobierno ya por tercera vez, ¿no? La relación con Venezuela creó un nuevo mercado, que el mercado venezolano, que favoreció también a los grandes grupos empresariales nicaragüenses, agroindustriales, exportadores de carne, exportadores de lácteos y otros productos. Nicaragua exportaba a Venezuela en 2006 $30 millones y en el momento más alto de esta relación exportaba casi 400, se convirtió en uno de los principales destinos de exportación del país. Y por el otro lado... Esto es parte también de la amortización de la deuda. Exactamente. Que se paga en productos. Exactamente. Pero además le ahorró a Ortega, por decirlo de alguna manera, la necesidad de establecer en el país una reforma tributaria en regla que habría sido necesaria para poder financiar muchos de los desempeños, digamos, del gobierno, porque tenía este presupuesto paralelo. Entonces, le permitió establecer una relación bastante cómoda en la alianza económica con el sector privado. El cambio de la Constitución realmente se da en 2014. Lo que ocurre es que al terminar ese periodo de Ortega, esos primeros 5 años que empezaron en 2007, él no podía reelegirse. Nuestra Constitución, reformada en 1995, establecía un doble candado. Uno, no puede ser candidato presidencial el que esté en el ejercicio del cargo, no puede ser candidato presidencial el que hubiera ejercido el cargo en 2 oportunidades. Ortega fue presidente entre el 95 y 2000 y fue presidente en 2006. Entonces, él no podía reelegirse y sin embargo recurrió a un atajo, a un bypass, como se dice. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que ese candado constitucional estaba violando los derechos humanos del presidente y le dio la luz verde para que se reeligiera inconstitucionalmente. Y esa fue la elección del 2011, en la cual, aunque es debatible si ganó o no la presidencia, digamos, con suficientes votos, estaba bastante bien documentado que hubo también un fraude en la elección legislativa. El resultado de esa elección, Daniel Ortega se reelige con más del 60% de los votos y tiene ya una mayoría calificada en el Parlamento para reformar la Constitución de forma definitiva en 2014, establece la reelección indefinida, no solo de él como presidente, también el jefe del ejército en Nicaragua se reelige. Bueno, y esto lleva entonces al control absoluto del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, de una parte importante, entiendo, de los medios de comunicación y además lo que se dice es que nunca el dictador Somoza, la dinastía Somoza, tuvo ni el control político ni tampoco los recursos económicos que tiene el nuevo poder en Nicaragua. ¿Es eso cierto? Bueno, ese es un tema de discusión. Hay que reconocer de que la economía nicaragüense no la controla como monopolio Daniel Ortega y su grupo. Tienen un peso importante, representan un capital importante, un capital espurio, y tiene obviamente el peso del gobierno, pero la mayoría de la economía del país está en manos del sector privado. Ortega tiene el monopolio de la política y es una política autoritaria y al mismo tiempo desarrolla un régimen pro negocios privados a partir de esta alianza con el sector privado.
en la cual la relación es una relación totalmente discrecional. No hay reglas del juego claras, no hay Estado de Derecho, no hay un poder judicial independiente. Sin embargo, para empresarios nicaragüenses y también para empresarios centroamericanos, pues les resulta cómodo hacer negocios de esa manera en el país. No estoy seguro yo si les gustaría a ellos que en sus propios países existiera ese entorno institucional de concentración del poder que existe en Nicaragua. Pero bueno, hay paralelismos históricos y se habla que la cultura política tiene muchas coincidencias, muchas semejanzas con lo que la forma como ejercer el poder de la dinastía Somoza. Hay una frase que se le atribuye a Somoza que le decía a los empresarios: hagan plata que de la política me encargo yo. Bueno, es algo parecido a lo que ocurre hoy. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos. El Salvador puede estar muy orgulloso de haber sido el único país de América Latina que consiguió reducir la mortalidad materna en 3/4. Sin embargo, también es el único país en que las mujeres siguen muriéndose de embarazo ectópico debido a la ley restrictiva sobre aborto que el país continúa teniendo. Necesitamos la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. El desafío democrático de Nicaragua es el tema de esta noche con Carlos Fernando Chamorro, un reconocido periodista nicaragüense que en los últimos 40 años ha participado directamente en los acontecimientos de Nicaragua y que es un observador y un analista muy reconocido de la situación de su país. Entonces hay similitudes en esta forma de ejercer el poder. Entiendo yo que hay una especie de acuerdo con importantes empresarios del equivalente a lo que es la ANEP acá, que comenzando con su presidente parecieran muy a gusto con esta relación con el presidente Ortega y su gobierno. Esto no fue el caso en los años de la Revolución, donde hubo una confrontación, donde hubo fracturas, donde hubo expropiaciones. Hoy pareciera que están dedicados a sus negocios, siempre y cuando no se metan en política, no financien a la oposición, les puede ir bien. Y hay algunos empresarios salvadoreños y centroamericanos que hablan muy bien del clima de negocios que existe en Nicaragua. En términos objetivos, es un gobierno que facilita la inversión y facilita la ejecución de negocios de empresarios nicaragüenses y de empresarios regionales y extranjeros. Eso es un hecho objetivo. El punto es que si ese sistema de mover la economía en el país es sostenible a mediano y largo plazo. No es el primer caso de un gobierno autoritario que favorece los negocios privados. Volvamos a la historia de Nicaragua. Somoza lo hacía. Somoza entró en crisis por razones fundamentalmente políticas, por represión, por haber cerrado el espacio político. Eso es lo que Ortega está haciendo. Pero en Nicaragua no hay tampoco ahora ventanas o espacios institucionales que tengan alguna clase de contrapeso. Entonces, es un régimen que luce muy fuerte, con un grado excesivo de concentración de poder en una persona, en una pareja y en una familia, y que al mismo tiempo tiene un grado muy grande de centralización que genera sus propias trabas burocráticas y que genera también corrupción. Hoy por hoy, a propósito de la pregunta, el desafío democrático de Nicaragua no se ve una salida a corto plazo. Vamos a hablar de eso, pero antes de hacerlo, vemos que, hubo una elección, ya para la elección del 2014, hubo un cambio, entiendo, de la Constitución que le posibilitó al presidente Ortega reelegirse. ¿Cómo se dio eso? Bueno, ya entonces, en 2014, tenía mayoría calificada en la Asamblea Nacional. No había nada que discutir con la oposición que ni siquiera representaba un tercio de los votos en la Asamblea. Entonces se reformó la Constitución, se estableció la reelección indefinida y también se modificaron leyes fundamentales de la transición democrática de Nicaragua, como la del Ejército y la Policía. En Nicaragua fue fundamental que se pusieran límites a los términos de los jefes militares en el cargo.
en 95 se aprobó una ley, el Código Militar, que establecía que el jefe del ejército estaría 5 años en el cargo y después para su casa. Y eso se cumplió de manera consecutiva con 3 o 4 jefes militares. Ahora resulta que el jefe actual ha sido reelecto por Ortega en el cargo, es decir, ya va por los 10 años también en funciones en ese cargo. O sea que, bueno, lo que se estableció en el gobierno de tu madre cuando era presidente, de esta, llamémosle, desarrollo institucional de la Fuerza Armada, pero también de la policía, ¿verdad? Y su carácter, llamémosle, no partidario. Político, no partidario, esto ha cambiado también en Nicaragua. Y creíamos nosotros que era irreversible, como creíamos que era irreversible la libertad de expresión como política de Estado, y sin embargo han sucumbido a la cooptación, en algunos casos también por relaciones de corrupción, supongo yo, de algunos altos jefes militares. Entonces, hubo una reforma constitucional que vino a intentar legitimar el abuso de poder que Ortega había realizado. Vamos a la elección presidencial del año pasado, que estaba convocada para noviembre, en la cual ya de por sí la participación de la oposición era muy débil. La oposición se debatía en que si iba a participar o no participar después de toda la trayectoria de fraudes electorales. Y en junio del año pasado, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia ilegaliza al principal partido de oposición, a la principal fuerza de oposición que estaba agrupada en torno al Partido Liberal Independiente. Es una estratagema jurídica en la cual de un día para otro le dicen a los líderes de un partido: ustedes no son los verdaderos representantes legales, es aquel señor con el que ustedes tenían una querella, un problema legal no resuelto desde hacía 5 años. De un día para otro, los candidatos de la oposición, Luis Calleja y Violeta Granera, quedan destituidos, ya no pueden ser candidatos y ya no tienen tampoco un partido político para ir a la elección. Entonces, la última elección de Ortega, esta que ocurrió en noviembre... Pero esa fue una decisión de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema. De la Corte Suprema de Justicia, sobre lo cual tengo que aclarar, no es una institución autónoma, es una extensión política del Ejecutivo y del mando del señor Ortega. Es decir, si una Corte Suprema de Justicia autónoma jamás hubiera adoptado una decisión de ese tipo. Y te digo por qué. Porque ese mismo partido que ilegalizaron había sido reconocido y legalizado por el Poder Electoral. El Poder Electoral le había conferido a esos diputados que habían sido electos en elecciones anteriores, y luego viene otro poder del Estado y los destituye prácticamente. Pero lo mismo había sucedido, no sé si 10 años antes, con el movimiento de renovación sandinista, que ha integrado, dijéramos, una buena parte de los líderes históricos del sandinismo. Ese partido en 2008 se le despojó de su personería jurídica y todavía el día de hoy no ha sido restituida. Pero esos son parte del tipo de instrumentos que tiene el gobernante del poder, utilizando las instituciones del Estado de manera punitiva para consolidar su control. Entonces fuimos a una elección en noviembre en la cual participó el Partido Frente Sandinista y otros partidos colaboracionistas, entre ellos el partido del expresidente Arnoldo Alemán, el PLC, pero la verdadera oposición no participó. Es decir, las elecciones de Nicaragua antes no eran transparentes, ahora no fueron transparentes y tampoco había competencia política. Lo que ocurrió fue que hubo una abstención masiva y eso sorprendió al gobierno y tuvo mucho impacto en el panorama nacional. ¿Cuánta gente se abstuvo? No se sabe porque es imposible contarlo con el Consejo Supremo Electoral nicaragüense. Los expertos independientes estiman entre el 50 y el 60% o quizás más. Y en esa crisis de legitimidad que el propio gobierno creó, que provocó nuevamente amenazas de sanciones internacionales como la ley NICA Act, que aprobaron en el Congreso norteamericano para imponer sanciones a través de los organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, una ley que fue aprobada pero que no entra en vigencia. Con un consenso bipartisano de republicanos y demócratas. Entonces, frente a esa amenaza, Ortega abre un espacio de diálogo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al que solamente 2 meses antes Nicaragua estaba pidiendo su destitución de la OEA. Un día era malo Almagro y al día siguiente Almagro se convirtió en un mecanismo de diálogo para tratar de salvar esa situación de la última elección sin participación de la oposición. Es importante señalar que esta
esta ley del NICA Act, que todavía no ha sido aprobada porque tiene necesidad de ir al Senado, ¿verdad? Se dio en tiempos de Obama, o sea que pareciera que la política de Obama durante 8 años no dio ningún resultado en el sentido de cambiar algo de este proceso progresivo de control del poder. Sin embargo, al final de ese mandato pareciera que tanto la administración como todo el establishment político llegó a sacar algunas conclusiones de que había que entrar en una fase de la política. Nicaragua, en cuanto a la relación con Estados Unidos, Ortega ha tenido una relación pragmática de colaborar y cooperar en distintos campos, particularmente temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, control de migrantes, y en ese sentido ha sido un socio de los Estados Unidos en esos aspectos. No lo ha sido, evidentemente, en otros temas relacionados con la democracia, pero... Temas de narcotráfico, temas de seguridad, temas de migrantes. Entonces, si nos ponemos de acuerdo con esto y además no hay una alternativa al proyecto de Ortega, pareciera que eso llevó a un acomodo de parte de los norteamericanos. En cierta manera sí, aunque hay que precisar que la ley NICA Act no es una iniciativa de Obama, eso nace en el Congreso dominado por los republicanos, donde hay ciertos personajes, digamos, del lobby cubano-americano que los promotores más radicales, digamos, de ese proyecto de ley que, como decías, está pendiente si resurgirá en esta nueva legislatura. Daniel Ortega es conocido por su capacidad táctica también a través de muchísimos años. Y en ese sentido pareciera que estas críticas en Estados Unidos y en la comunidad internacional a este proceso de concentración de poder, pareciera que han sido neutralizadas por lo menos momentáneamente, con el diálogo con Almagro. ¿Es correcto? El diálogo con Almagro creó muchas expectativas. Cuando Almagro dice que la Carta Democrática debe de aplicarse en Venezuela porque está siendo violada, se suponía que los mismos principios se aplicarían en Nicaragua. Y en Nicaragua ha sido demolida la separación de poderes, ha sido violada la Constitución, se han violado los derechos humanos. Pero el arreglo entre Almagro y Nicaragua y el gobierno de Nicaragua pareciera que está restringido a aspectos meramente técnicos de los asuntos electorales. Lo que muchos sectores en Nicaragua reclaman es que pareciera que se impuso un borrón y cuenta nueva. Es decir, aquí hubo fraude electoral, hubo violación a la Constitución, no hablemos de eso, hablemos del futuro nada más. Y en el futuro Ortega se compromete a que permitirá observadores de la OEA, que anteriormente los había llamado sinvergüenza, los había expulsado del país virtualmente, ¿no? Entonces ahora van a llegar los observadores, pero van a llegar los observadores a una elección municipal que ocurrirá en noviembre, en la que ya no hay autonomía municipal porque también ha sido demolida y en la cual el sistema electoral está igualmente controlado de manera partidaria. ¿Cuál es el cálculo de la OEA a mediano plazo? Es algo que todavía es una interrogante, pero por el momento el acuerdo con la OEA ha generado mayor división, incluso en Nicaragua. Hay sectores de la oposición que lo consideran un incentivo para legalizarse como partido político y ir a elecciones, otros que no. El sector privado considera que eso es un paso muy positivo y que los partidos políticos deberían aprovecharlo. Pero bajo esta, bueno, entiendo yo que no se conoce todavía a qué acuerdo han llegado o cuál es el resultado de la misión de observación y de análisis de la situación nicaragüense que Almagro... Ellos hicieron un informe que nunca revelaron. Por alguna razón ese informe quedó engavetado. Lo que han hecho público son acuerdos en los que dicen que van a trabajar juntos para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. ¿Cuál institucionalidad democrática si en Nicaragua ha sido prácticamente anulada? Y por el otro lado dicen que van a trabajar juntos sobre ciertos aspectos técnicos de mejoras en el sistema electoral. ¿Tú crees que las expectativas que creó Almagro con su visita, esas expectativas se están desinflando? ¿Hay dudas, hay desconfianza? ¿Cuál es la situación con sectores diversos de la sociedad críticas al omnipresente poder de Ortega Murillo? Yo creo que la
el estado de ánimo de la sociedad nicaragüense es de división, de confusión en relación con este tema, que por el otro lado ha venido a inyectar una vieja enfermedad de la política nicaragüense, y es que la gente y los líderes políticos vienen a establecer sus expectativas en relación a lo que puede, a las presiones que pueden venir de Washington, de Europa o de fuerzas externas, y mientras tanto están descuidando lo más importante, que es crear sus propias bases sociales y políticas para promover un cambio. Sectores del FMLN y del mismo gobierno hablaron en su oportunidad de que el modelo nicaragüense les llamaba la atención, ¿verdad? Y que les interesaría precisamente una especie de réplica de este modelo. Y mi pregunta es, bueno, yo creo que esto tiene dificultades porque no es lo mismo, aquí hay más contrapesos, hay más institucionalidad y hay una relación diferente entre el sector privado y el gobierno, pero pareciera de que hay sectores hay una parte del sector privado nicaragüense como que vería bien o tiene expectativas que ese modelo podría ser replicable. ¿Es eso cierto? En efecto, algunos líderes del sector privado, del COSEP, hablan de que el modelo COSEP, que es el modelo de alianza alianza económica, gobierno, sector privado, está, dicen ellos, en una etapa de adopción que estaría siendo contemplado para adoptarse en otros países. Pero yo creo que hay que hacer una separación de dos cosas que son diferentes. Una es un gobierno pro negocios o pro sector privado. Si el gobierno del FMLN en El Salvador tuviera la actitud, digamos, pragmática que Ortega tiene de facilitar las inversiones, posiblemente eso tendría un impacto positivo para la economía salvadoreña. Eso no es lo cuestionable del modelo nicaragüense. Lo cuestionable es que eso sea a costa de institucionalidad, libertad, democracia, transparencia. Las dos cosas son inseparables. Por lo que yo logro apreciar en los pocos días que he estado aquí en San Salvador, hablando con diferentes actores económicos y políticos, pues me da la impresión de que aquí hay una institucionalidad autónoma y bastante más fuerte que en Nicaragua no existe. De manera que, ¿qué es lo que se va a replicar? ¿Se va a replicar la parte del gobierno pro sector privado o la parte de no democracia, no transparencia, no institucionalidad? Yo creo que eso no puede funcionar así. Así es. Bueno, siendo muy pragmáticos, diríamos, bueno, si no es posible revertir todo lo que ha sucedido, el que la OEA pudiera promover nuevas reglas del juego, inscripción de los partidos, el que el MRS pudiera ser legalizado, el que el Partido Liberal de nuevo, el que se juegue no con los dados cargados, sino con de manera competitiva, bueno, podría ser algo positivo. Podría, Alberto, pero esos temas hasta hoy no están en la agenda. Es decir, el gobierno no ha restituido las personerías jurídicas de partidos políticos que ilegalizó. Lo que está hablando es de haciendo ajustes pequeños de aquí en adelante sobre la base de esa premisa del borrón y cuenta nueva. Entonces, habrá que ver si realmente a mediano plazo eso va a tener un efecto de cambio. Pero volviendo al tema de tu pregunta, se necesita una reactivación, una renovación de las fuerzas políticas y sociales en Nicaragua que no están a la vista. Hay algunos movimientos sociales beligerantes, por ejemplo, como el movimiento campesino que se opone a la concesión canalera que le otorgaron al empresario chino Wang Jing y están demandando que esa ley sea anulada, que sea completamente derogada por Ortega. Además que no hubo nada del bendito canal, ¿verdad? Quedó como en suspenso, ya no hubo nada, ya no se habla de eso. Hace 4 años se aprobó la ley, se otorgó la ley a través de un trámite express en la Asamblea Nacional, la concesión al chino Wang Jing. En diciembre del 2014 hicieron un acto de propaganda para inaugurar las obras del canal, que era una pequeña trocha, una pequeña carretera en la zona de Brito, que creo que conociste en algún momento. No ha cambiado absolutamente nada. Wang Jing está desaparecido. De manera que este proyecto pareciera que va a ser otro cuento chino, como muchos otros que han existido en la historia de América Latina. Bueno, pero el escenario internacional ha cambiado, el gobierno Trump y el Congreso republicano es diferente, hay un nuevo balance de fuerzas al interior a nivel de las relaciones interamericanas y en la OEA. Nicaragua está siendo observada y vamos a ver si Almagro, que ha tomado esta gran iniciativa con Venezuela,
esta importantísima iniciativa con Venezuela para ver si se puede llegar a una negociación de verdad que enfrente, dijéramos, la crisis humanitaria, la crisis económica, social y que conduzca a elecciones libres y democráticas. Vamos a ver si Almagro, con su talante democrático, se atreve a ser consistente también en Nicaragua. Eso me parece que es un desafío que podría tener importantes repercusiones en Nicaragua. Siempre dependerá, es cierto, y sería algo importante que Almagro no se maneje en esta crisis, en esta situación, con un doble rasero. Lo que es bueno para la crisis venezolana también es bueno para la crisis nicaragüense. Pero si eso llegara a ocurrir, que esperamos que en algún momento avancemos en esa dirección, siempre será necesario el resurgimiento o la reconformación de fuerzas políticas y sociales en Nicaragua que se comprometan con un cambio en el que no se sacrifique la democracia por la estabilidad económica, porque lo que tenemos ahora es una estabilidad autoritaria. La refundación democrática e institucional de Nicaragua es precisamente el gran desafío para el futuro. Carlos Fernando, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, por visitarnos, te agradezco mucho. Gracias a vos, Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, amigos televidentes. Ha sido un gusto estar con ustedes de nuevo esta noche y vamos a un corte comercial para atender la nueva sección, el nuevo apartado en Prisma. Muchas gracias. Con todas tus recargas y sin ninguna suscripción, WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Buenas noches, bienvenidos a Prisma, el espacio de análisis de datos de Focos. Hoy hablaremos sobre los datos alarmantes que registra la Policía Nacional Civil sobre delitos sexuales en los últimos 6 años. En 2012 entró en vigencia en El Salvador una ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Sin embargo, la normativa no ha logrado frenar las cifras de violencia sexual que a diario se incrementan en nuestro país y en donde las víctimas, en más del 90%, son mujeres. La Policía Nacional Civil recibió el año pasado casi 4.000 denuncias por delitos sexuales, una cifra que representa más de 2.000 nuevos casos registrados en comparación al 2015 y que convierte a 2016 en el año más oscuro para las mujeres y hombres víctimas de abusos sexuales en El Salvador. En 2011, un año antes que se aprobara la ley contra la violencia hacia la mujer, la cifra se ubicaba en 2.569 denuncias y en los 2 años posteriores disminuyó a menos de 1.900 casos. Pero esa tendencia a la baja no permaneció y hoy en día el país sufre las consecuencias de una nación que no ha podido parar esas agresiones. En El Salvador los delitos sexuales se dividen en estupro de 2 tipos, que se refieren cuando un adulto mantiene una relación con una menor de edad, con el consentimiento de la víctima o aprovechándose de la superioridad frente a ella. Y las otras categorías son agresión sexual a menor e incapaz, violación y violación a menor e incapaz. En El Salvador el delito que más se comete, y eso no ha cambiado en los últimos 6 años, es la violación contra menores de edad, tanto niñas de 0 a 12 años como adolescentes de 12 a 17. Y los agresores, en su mayoría, son personas conocidas o allegadas a la víctima. ¿En cuáles departamentos se presentan más casos de violencia sexual? Quiero comentarles que de acuerdo a los datos de la Policía Nacional Civil publicados continuamente por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, los departamentos con la mayor cantidad de denuncias en los últimos 3 años son La Unión, La Libertad y San Salvador.
Entre 2014 y 2015, la lista la encabezó la Unión con más de 300 casos registrados por delitos sexuales. Y 2016, luego de haber ocupado el quinto lugar hace 3 años, San Salvador pasó a liderar los departamentos con más denuncias al sumar 739 casos. ¿Qué consecuencias dejan este tipo de abusos en las mujeres? La Organización Mundial de la Salud señala que las mujeres que han sido víctimas de abusos físicos o sexuales por parte de su pareja corren mayor riesgo de padecer problemas de salud como dar a luz a bebés con insuficiencia ponderal, es decir, con pesos por debajo de lo que se considera saludable. Estas mujeres también tienen más del doble de probabilidades de sufrir un aborto y casi el doble de probabilidades de padecer una depresión. En algunas regiones, ellas son 1.5 veces más propensas a contraer VIH. Los representantes de las Naciones Unidas en El Salvador han señalado que el principal elemento que favorece el crecimiento de estos delitos es la impunidad que reina en el sistema de justicia frente a los casos de abusos sexuales contra las mujeres. Eso ha sido todo por hoy en Prisma. Hasta la próxima. Es que quería pedirle un aumentito. ¿Un aumentito? No. ¡Un aumentazo! Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista en Matices. Hoy vamos a analizar los efectos del impago del gobierno a las administradoras de fondos de pensiones y también nos preguntamos si vamos a conversar sobre las posibles soluciones que se plantean al actual sistema de ahorro de pensiones. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Buenas noches también a ustedes que sintonizan domingo tras domingo este programa Focos. Iniciamos con la entrevista de Matices, efectivamente. Y hay que dar un poco de contexto sobre la situación, Karen. Y es que el pasado 20 de abril se venció el plazo para que el gobierno pudiera pagar los intereses de la deuda que adquiere con las administradoras de fondos de pensiones, tal como ha señalado, a través del Fondo de Obligaciones Previsionales. Esta situación ha generado, una vez más, la degradación del riesgo crediticio en nuestro país y ya comienzan a verse consecuencias de ese tema. Exactamente, y creo, Saúl, que también es importante señalar que una de las consecuencias de la falta de atención o de la falta de cumplimiento del gobierno a sus obligaciones de deuda local es que calificadoras internacionales de riesgo han degradado el riesgo crediticio de El Salvador. Por ejemplo, Standard & Poor's otorgó a El Salvador la categoría de impago denominada default selectivo, que implica que hay un impago de deuda a una obligación específica. Exactamente, hablaremos de estos temas, profundizaremos sobre sus causas y sobre posibles soluciones, porque hay que decirlo, también hay una serie de propuestas para poder atender la situación de la deuda previsional en el país y por eso hoy hemos invitado a René Novelino, presidente de ASA Fondos, institución que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones en nuestro país y que junto a otras 4 organizaciones proponen una alternativa a la propuesta que está planteando el gobierno para atender reformas al sistema actual de ahorro de pensiones. Don René Novelino, bienvenido a Matices, a este programa en Focos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a los televidentes, buenas noches, Karen, Saúl. Es un gran gusto estar con ustedes esta noche para platicar de un tema tan importante. Muchas gracias. Bueno, esta semana ASA Fondos emitió un comunicado en el que señaló que el gobierno ya acumulaba una deuda a las AFPs, a los fondos de los trabajadores, de 55 millones de dólares. Y decía específicamente que el impago a quienes afectaba eran los trabajadores, a nosotros, los que cotizamos al sistema actualmente. Podemos señalar cuáles son las consecuencias directas para los cotizantes y podemos aclarar si el impago actual del gobierno podría ocasionar que las AFPs no cumplan con los pagos que deben realizar este año. Bueno, yo creo que la pregunta es fundamental. Sobre el tema de las afectaciones, sin lugar a dudas, los trabajadores salvadoreños prestamos parte de nuestros ahorros que administran las AFP de forma mandatoria, de forma obligatoria, en virtud de una ley del año 2006,
al Estado de El Salvador para que éste cumpla a su vez con la obligación de pagar las pensiones a cargo del ICE y del INPEC. La primera afectación, y yo creo que es la más evidente, es si usted le ha prestado dinero a un tercero y ese dinero no se le retorna con los intereses que han sido pactados, lógicamente eso pone en riesgo su patrimonio. En otras palabras, hay una afectación en cuanto a que usted tiene un derecho a recibir puntualmente 55 millones de dólares y no los ha recibido en sus cuentas de ahorro en este momento. Esa es una afectación directa proveniente de ese incumplimiento de pago. Pero hay una esfera mucho más general y es el hecho de que el que ha dejado de pagar la obligación no es cualquiera, sino que es formalmente el Estado de El Salvador. Y el Estado de El Salvador, como ya fue mencionado en la introducción, es financiado por todos los ciudadanos y todos estamos claros de que uno de los problemas principales que nuestra sociedad afronta hoy por hoy es que el Estado no cuenta con los recursos suficientes de forma regular para cubrir todos sus gastos. Es decir, los ingresos corrientes del Estado no son suficientes, siempre persiste un déficit fiscal que es cubierto con deuda. Siendo el Estado de El Salvador un tomador de préstamos a nivel local y a nivel internacional, este incumplimiento en el pago hace que se enciendan focos de alerta para cualquier inversionista o cualquier persona natural o jurídica que tenga que darle financiamiento al Estado de El Salvador. Y aquí viene una afectación que, insisto, es de carácter general. Si el Estado de El Salvador cae en incumplimiento de pago, le reducen la calificación de riesgo, eso puede tener dos consecuencias directas. Una, que se le cierren fuentes de financiamiento y que por tanto ese déficit del cual estamos hablando no pueda ser cubierto y ponga en serias dificultades el funcionamiento mismo del Estado, o bien que sí encuentre quién le puede prestar la plata, pero a una tasa de interés mucho más alta que es la que en condiciones normales se hubiera podido conseguir el dinero. Como es deuda pública, si la deuda pública se encarece, eso implica un pago más alto de servicios de deuda que tiene que ser financiados con los recursos que la sociedad aporta. Y entonces ahí ya no solo hay una afectación directa a los que ahorramos para pensiones, sino que ya la afectación es en carácter general a toda la sociedad, porque todos tenemos que contribuir a pagar una deuda que va a ser más difícil de conseguir y más cara. Don René, siguiendo en la línea de poder explicar de manera clara a las personas cuáles son las consecuencias de esa situación de impago, nos interesa saber, por ejemplo, si alguien ahora nos está viendo y es una persona que está por cobrar una pensión a partir de este año, ¿esa persona está ante el riesgo que no cobre esta pensión ante la situación de impago en la que se encuentra actualmente el gobierno con las AFP? No, directamente en las AFP no existe ese riesgo. Si la situación de impago se mantuviera, que pues nosotros tenemos plena confianza de que eso va a ser solventado en el cortísimo plazo, si esa condición se mantuviera, sí el Estado de El Salvador tendría problemas para pagar las pensiones que corresponden a los institutos públicos. Porque recuerde, y ya lo mencionaba, que la fuente de financiamiento de las pensiones a cargo del ICE y del INPEP es la colocación de certificados de inversión previsional que son comprados de forma obligatoria con ahorros de los trabajadores. Pero si a los trabajadores salvadoreños que le prestan el dinero al Estado, el Estado no les cumple en el pago de los intereses y amortización de capital que les corresponde, se puede cuestionar la legitimidad de seguir obligando a invertir en ese instrumento si ese instrumento se encuentra en una condición de impago. En ese sentido, si esa condición se diera, que insisto, yo le veo muy poca probabilidad de ocurrencia y yo creo que es importante
que la población no se alarme innecesariamente, porque habría que ser responsable también en eso. Si eso llegara a suceder, el Estado de El Salvador ya no podría contar con una fuente de financiamiento como la que tiene actualmente y tendría que buscar otras fuentes de financiamiento dentro del presupuesto general de la Nación o por otra vía para poder seguir cumpliendo con la obligación de pago de las pensiones del ICE y el INPEP. Yo creo que un tema de plantearse como país, dejar de pagar pensiones, debería ser impensable, no debería de estar planteado en la mesa, sino que en todo caso, si ese fuera la circunstancia, tendría que buscarse mecanismos alternativos para pagar. Hablando de la solución inmediata al impago, lo que se ha planteado, lo que se ha estado discutiendo es reformar la ley de presupuesto para que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, pueda mover dinero de las partidas, entre partidas, para atender la deuda inmediata que tenemos. ¿Qué le parece esta solución? ¿Le satisface? ¿Es una solución que va a resolver hasta cuánto? ¿Hasta cuándo va a ser sostenible esa solución de mover partidas entre el presupuesto? Bueno, yo creo que hay que señalar claramente que el origen de la problemática actual es porque en el presupuesto no se incluyó la partida presupuestaria correspondiente para cubrir este. En ese sentido, el dotar de los recursos a la partida para poder hacer efectivo el pago de los 55 millones, en concreto me parece a mí la solución correcta de corto plazo. Evidentemente, trasladar recursos de otras partidas para cubrir esto tiene que hacerse considerando los impactos que pueda tener en las instituciones a las cuales usted está limitando el acceso a recursos que previamente tenían asignados. Y entenderíamos nosotros, o mi punto de vista, es que eso tiene que responder a un análisis en el cual se determine cuáles son las que tendrían un impacto menor y que por supuesto se preserven los recursos para cubrir la atención de aquellas áreas que son fundamentales para nuestra sociedad, como son la salud, la educación y la seguridad pública. Pero ¿qué pasa si se mueven los fondos ahora para atender la deuda pendiente, pero por ejemplo luego a mitad de año, en julio, habrá que cancelar de nuevo fondos de la deuda previsional con el sistema actual y en octubre también habrá nuevamente que hacer un pago? Entonces, si se mueven fondos ahora, ¿qué tan sostenible es esa solución? Bueno, precisamente nosotros hoy, como parte de un grupo de otra asociación que llamaba Cámara Financiera de El Salvador, en el transcurso de la semana anterior, se publicó también un comunicado en el cual se planteaba que si bien esta es una medida que en el corto plazo puede solventar, en realidad para poder darle viabilidad al presupuesto general de la Nación del año 2017 había que considerar también los pagos de julio y de octubre que están programados y que eso se debería de analizar junto con la propuesta de reforma de pensiones que lleva una disposición específica para reestructurar la deuda, haciendo que no sea necesario incluir recursos en el presupuesto para atender los pagos que, de no hacerse esa modificación, tendrían que realizarse en julio y en octubre de este año, que suman cerca de 124 millones de dólares más. ¿Podría explicarnos en detalle, don René, cómo sería esta propuesta de reestructuración de deuda para que no sea contemplado dentro del presupuesto el pago de la partida de pensiones? Sí, cómo no. Esa propuesta de reestructuración plantea lo siguiente. Mire, a la fecha, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales ha emitido cerca de 5.700 millones de dólares de deuda. Esto es lo que del Fondo de los Trabajadores se le ha prestado al Estado para que paguen las pensiones del ICE y del INPEP. Esos 5.700 millones de dólares se han venido acumulando desde el año 2006 hasta la fecha. Es decir, no han sido emitidos en un momento específico, sino que es la suma de eso. El planteamiento es agarrar todo eso
empaquetarlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, y poner el marcador del tiempo a 0, aunque ya hayan transcurrido 5, 7, 10 años de que esta deuda haya sido emitida, darle un nuevo plazo a partir de junio de este año, cambiarle el modo de abonar capital, reducir los abonos de capital, ampliarle el plazo para el pago de la deuda y modificar la tasa de interés para pagarle a los trabajadores un rendimiento más alto que el que está recibiendo. Sería una tasa de interés más alta la que se le impone. Una tasa de interés más alta, un plazo más largo y un esquema diferente de pago del capital, de forma tal de que, por poner un ejemplo, si ahorita el Estado por esa deuda tiene que pagar 100, aun cuando siga debiendo los mismos 5.700 millones de dólares, en lugar de pagar 100 trimestrales tenga que pagar 50 o 60. Me estoy inventando el número solo a manera de ejemplo. Y dentro de esa disposición de reestructuración que se incluya un periodo de gracia de forma tal que ni en julio ni en octubre de este año se tenga que hacer desembolso alguno en este concepto. Entonces, de lo que estamos hablando es de cambiarle totalmente, técnicamente le decimos el perfil de esta deuda, las características de la deuda, ¿verdad? Cambiarlo, sustituir, no anular la deuda, porque la deuda existe y es un derecho de los trabajadores de cobro, pero sí modificar las condiciones en una condición balanceada. Gana el Estado porque las condiciones para pagar son más flexibles y gana el trabajador porque tiene una tasa de interés más alta. Tenemos que hacer una pausa, pero ¿cuánto es la propuesta de aumento en la tasa de interés? La propuesta de aumento de tasa de interés es a lo que se reestructure que se le dé una tasa de interés del 4%. Actualmente está devengando en promedio, ustedes saben, una tasa cercana al 2%. Todavía cualquiera puede decir que es una tasa baja si se compara con lo que está pagando el Estado de El Salvador en este momento en otro tipo de colocaciones que hace en mercados internacionales. Pero considerando la situación fiscal del país, se plantea esto como una mejora para el trabajador, pero también buscando que haya espacio fiscal para realizar eso. Excelente. Tenemos que hacer la pausa, Karen. Exactamente. Cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre la situación de impago con la deuda previsional y vamos a seguir hablando sobre las propuestas de solución para el sistema de ahorro de pensiones. Ya regresamos en Matices. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Con todas tus recargas y sin ninguna suscripción, WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Continuamos con esta entrevista en Matices. El entrevistado de esta noche es René Novelino, presidente de Asafondos. Estamos abordando la situación de la deuda de pensiones en El Salvador. Ya hemos hecho un contexto, Karen, sobre esta situación y tenemos más preguntas que hacerle. Don René, usted antes de ir a la pausa hablaba sobre una propuesta de reestructuración de la deuda que actualmente el gobierno tiene con el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Ahora, nos surge una duda porque si bien la propuesta mantiene el esquema de fideicomiso,
Es este fideicomiso al que las AFP hacen críticas precisamente, o por lo menos la estructura en la que está, porque obliga a tener que adquirir los certificados de inversión previsional con una baja rentabilidad derivada para los ahorros de los pensionados. Y uno pensaría, ¿no sería más bien la propuesta de Asafondos y el resto de organizaciones derogar esta ley del FOP y plantear un nuevo esquema de financiamiento para pagar la deuda del sistema viejo de pensiones? ¿Qué opina esto? Fíjese que es un tema que se discutió al seno de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. De hecho, dentro de la mecánica o la metodología que se siguió para desarrollar ese proceso de elaboración de la propuesta, se incluyó una serie de talleres a las que se invitaron a diferentes organizaciones a participar. Algunas personas que asistieron nos pedían específicamente eso, que se planteara una derogatoria del fideicomiso. El tema es el siguiente: si se deroga la ley del fideicomiso, eso tendría efecto de aquí para adelante, pero eso no borra el hecho objetivo de que ya existe una deuda de 5.700 millones de dólares. Y en ese sentido, el planteamiento es, esa deuda ya existe, busquemos cómo es la mejor forma de que el Estado pueda pagar esa deuda sin perjudicar a los trabajadores. La crítica se ha enfocado porque se trata de una inversión de carácter obligatoria cuyas condiciones se establecen en una ley y que uno podría pensar que han sido dictadas para favorecer al deudor a costa de los derechos del dueño del dinero. Entonces la crítica viene más por el sentido de que te obligo a invertir en este título valor y yo te voy a poner unas condiciones que probablemente no sean las más adecuadas para ti, sino que para mí, que yo soy el deudor. En la propuesta eso se modifica porque si bien se le da el espacio fiscal al Estado para que esa deuda sea más manejable, se pone como contraprestación que le pague una tasa de interés más adecuada. Entonces se busca un equilibrio ahí. Ahora, antes de dar el paso a Karen con su pregunta, entiendo que de alguna manera se está compensando con el aumento de la tasa de interés. El pago hacia los cotizantes para poder tener una rentabilidad que actualmente no tienen. Pero esto es porque objetivamente no existe otra propuesta de financiamiento a las pensiones del sistema público, o por qué razón. O sea, ¿por qué razón no ser más agresivo en el cambio del esquema de financiamiento? Por pragmatismo, Saúl. Porque si nosotros planteáramos en la propuesta que desaparece la fuente de financiamiento de la deuda y que tiene que ser incluido eso dentro del gasto y ser cubierto con ingresos corrientes, eso implicaría que el Estado de El Salvador tendría que destinar en el presupuesto general 400 millones de dólares para el pago de eso. Entonces, reitero, es porque no existe una solución objetiva alternativa a esto. Es exactamente porque se hizo un análisis de la situación fiscal del país y no se encuentra que haya un espacio fiscal suficiente como para que el Estado pueda asumirlo como debería de ser con ingresos corrientes. De acuerdo. Si vamos al origen de la creación del fideicomiso 2 décadas atrás, a partir de que se cambió el esquema de sistema de pensiones de público a privado, hace 20 años, digamos, el fideicomiso nace precisamente porque el Estado se queda sin fondos para pagar las obligaciones del sistema público. ¿No le parece que fue un error haber tomado la decisión en el 96, 98 de cerrar el sistema público sin dejarle oportunidades o fuentes de financiamiento? Fíjese que le voy a tener que hacer una correccioncita histórica ahí. El fideicomiso nació en el 2006. Nació hasta en el 2006. Del 98 al 2006 el Estado de El Salvador estuvo destinando los recursos dentro del presupuesto general de la Nación para apoyar el pago de las pensiones del ICE y del INPEP. El tema es el siguiente. En la ley de pensiones aprobada en el 96 se incluyó una disposición que contemplaba que el Estado de El Salvador tenía que crear un fondo, que la ley le pone un nombre propio, fondo de amortización, para ir destinando recursos fiscales, para ir
constituyéndolo y tener un respaldo para el pago de las pensiones cuando el dinero del ICE y el INPEP se acabara, circunstancia que se sabía que se iba a dar y que de hecho se dio cuando se agotaran las reservas técnicas. Exacto, y se dio a inicios del 2002. Ese fondo nunca se constituyó a pesar que está contemplado en la ley. Y yo creo que para nadie que nos mira es extraño que en nuestro país sucedan ese tipo de cosas. Lo digo con tristeza. Claro. Entonces, aunque se previó que iba a suceder, se dejó pasar el tiempo, no se hizo nada y cuando ya las obligaciones de transferir recursos al ICE y al INPEP se fueron haciendo mayores dentro del presupuesto, ahí ya se planteó, mire, el Estado no tiene dinero para hacer esas transferencias con ingresos corrientes y hay que buscar un mecanismo de deuda. Esta es una decisión de política pública que desafortunadamente yo no tengo aquí cómo respaldar lo que voy a afirmar, pero lo puedo decir y cualquier persona que nos está viendo y que quiera corroborarlo se lo podemos compartir. Tenemos un gráfico histórico de cómo se ha comportado la recaudación de ingresos corrientes, Karen, desde el año 2000 hasta la fecha, comparado con los recursos que ha ido demandando el ICE y el INPEP durante todos estos años, en los cuales ya no han contado con reservas técnicas para respaldar el pago de sus pensiones. Todos los años, desde el año 2000, y estamos hablando al menos de 4 administraciones diferentes, de 2 partidos políticos diferentes, siempre los ingresos fiscales del país en términos incrementales han sido mayores año con año que el dinero que se ha destinado al ICE y al INPEP. Esto quiere decir que por decisiones de política pública, el dinero adicional que el Estado de El Salvador ha recaudado se ha destinado para cubrir otros gastos y se ha dicho que la única manera de pagar pensiones del sistema público que se dejó sin financiamiento es a través de la emisión de deuda. Usted no lo dice de esta manera, pero es una irresponsabilidad deliberada por parte de quienes han tomado decisiones en el país de financiamiento de las pensiones del sistema público. Yo no lo he dicho, usted lo está mencionando. Digo, por lo que menciona, son datos objetivos. Lo que yo afirmo, y creo que es un hecho objetivo, es que no se han destinado los recursos para ese fin, sino que para otros fines. Que si no hubiese sido ese el caso, no se habrían acumulado 5.700 millones de dólares de deuda y no se estaría hablando de incumplimientos de pago. Claro, hablemos también de la propuesta del gobierno. Para atender sus obligaciones de deuda previsional, el gobierno lo que propone es la creación de un sistema mixto de pensiones, en el que se crearía una especie de fondo paralelo al administrado por las AFP. Asafondos ha manifestado ya que consideran que esta propuesta es inconstitucional. ¿Podríamos hablar de las razones en las que ustedes soportan esa afirmación de inconstitucionalidad de la posibilidad de un nuevo pilar público? Sí, por supuesto. La inconstitucionalidad no se refiere a la creación de un pilar público, porque el hecho de que exista un sistema público no es inconstitucional per se. El tema es que en la propuesta del sistema mixto que fue analizada o incluida para análisis en la Comisión de Hacienda el año pasado, se plantea como una disposición que el Estado de El Salvador va a tomar posesión de parte del ahorro que los 2 millones de personas afiliadas a las AFP han constituido de ahorro durante estos casi 20 años ahora. El tema es de que ese es ahorro que está en una cuenta que está a su nombre y a su nombre. Individuales. Y que tiene las mismas características de propiedad que la que puede tener una cuenta que usted tenga en cualquier banco del país. En ese sentido, el derecho de propiedad se veía vulnerado en cuanto que una ley le dijera, mire, ahorita usted tiene este dinero en su cuenta, el Estado se abroga el derecho de quitar ese dinero que está en su cuenta y decir, a cambio de eso, yo le prometo que si tengo recursos, le voy a pagar una pensión. El punto es que nuestra
Constitución plantea que el Estado le puede expropiar a usted el dinero de su cuenta. Pero si le expropia, le tiene que dar una indemnización en dinero equivalente a lo que le ha expropiado. Y en este caso, el proyecto de ley no planteaba una compensación o una indemnización en dinero, sino que una promesa de que si usted cumplía los requisitos respectivos para pensionarse, el Estado de El Salvador le iba a pagar una determinada pensión. Como no hay una indemnización de por medio para quitarle una propiedad suya, no se estaría configurando una expropiación, sino que una confiscación. Y la confiscación está prohibida por Constitución. Muy bien. Usted ha dejado claro, digamos, el argumento por el cual Asafondos considera la inconstitucionalidad de esta propuesta. Queremos preguntarle sobre otra problemática que gira en torno al sistema de pensiones en nuestro país, y es este gran vacío en la cobertura que se tiene actualmente. De hecho, Asafondos en su propuesta hace un diagnóstico y evidencia efectivamente que aproximadamente el 70% de nuestra fuerza laboral activa está en la informalidad y por lo tanto no está cotizando y por lo tanto no tiene una previsibilidad sobre sus ingresos a futuro. ¿Cómo se resuelve esto? Porque, digamos, y la pregunta es, ¿esto le corresponde a las AFP o la solución para incorporar a este gran porcentaje de la población laboral viene por otro lado? Yo creo, Saúl, que nos corresponde a todos como sociedad salvadoreña y no quiero sonar grandilocuente, sino de que poner esto en perspectiva. La mejor política de cobertura de seguridad social es que nuestro país genere empleo formal. Los sistemas de pensiones tradicionales, sean públicos o sean privados, se basan en la premisa de que usted está empleado y que tiene un empleador que está dispuesto a retenerle un determinado porcentaje de su sueldo, complementarlo con recursos propios del empleador, elaborar una planilla, ir a un banco y realizar el pago respectivo. Y esa es la realidad del 30% de la población económicamente activa de nuestro país y es una realidad ajena para el 70% restante que se desempeña en el sector informal. Mientras nuestro país tenga los niveles de informalidad que tenemos ahorita, ningún sistema tradicional basado en un esquema contributivo de trabajador-empleador, como lo acabo de describir, puede ser efectivo para solventar de forma importante el problema de cobertura que tenemos. Como la realidad del mercado laboral no la vamos a cambiar de la noche a la mañana porque tendríamos que tener tasas de crecimiento muchísimo mayores a las que nuestro país refleja en la actualidad o ha tenido históricamente, tenemos que hacer que adicionalmente a crear las condiciones para que los trabajadores puedan acceder a mejores empleos, en el ínterin, en la propuesta, lo que se plantea es hacer una serie de medidas que faciliten al menos el acceso del sistema de una forma más libre para todas aquellas personas que tengan capacidad y deseo de ahorrar, a que lo hagan por su cuenta en esquemas de ahorro voluntario que, aunque parezca extraño que yo lo diga, se plantea que ya no sea potestad exclusiva de las AFP que administren ahorro previsional de carácter voluntario, sino que se abra a la creatividad y a la participación de diferentes instituciones financieras, siempre y cuando se encuentren fiscalizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, a que ofrezcan productos que puedan ser más flexibles. Por ejemplo, si una microfinanciera que conoce la técnica de cómo llegar a las personas, a los comerciantes en pequeño, que difícilmente van a hacer una planilla y que van a cumplir las formalidades que exige la ley y que es una suerte de camisa de fuerza para muchos microempresarios, pues hombre, que se creen productos que sean mucho más flexibles, que la cotización no sea mensual, que pueda ser semanal, que pueda depositarse y que con un simple recibo se pueda abonarle el dinero, que se utilice la tecnología, que a través de un mensajito de texto usted pueda depositar $1
para su pensión, en lugar de tenerlo en un cuchito o en una cajita de pañuelos faciales o como sea el mecanismo de ahorro que tenga la gente, lo importante es que se promueva la cultura de ahorro y que todos entendamos que si queremos tener una vejez tranquila, o al menos medianamente tranquila, tenemos que pensar en el futuro y tenemos que destinar parte de nuestro ahorro presente a ahorrar. Sé que esa no es la solución para una persona que vive a nivel de subsistencia, en salvadoreño, coyol quebrado, coyol comido, y si no tiene usted para cubrir sus necesidades de vida hoy, suena absolutamente absurdo plantear de que va a ahorrar una parte de su ingreso. Se nos está acabando el tiempo, pero no lo podemos dejar ir sin hacerle otras preguntas sobre la propuesta de ISP. ISP. A ver, el gobierno lo que dice y su propuesta de sistema mixto dice es para que le ayude a asumir parte de los compromisos que tiene de deuda previsional. ¿Cómo la propuesta de ISP se plantea o propone atender la actual deuda previsional? Pues su pregunta, Karen, es la pregunta de los miles de millones de dólares. De hecho, diputados del FMLN lo que han dicho es que la propuesta de ISP no alcanza, no es suficiente para cubrir la deuda previsional. Dice que se lo voy a plantear así. Hace un mes se presentó oficialmente los estudios de la firma actuarial que evaluó la propuesta de sistema mixto del gobierno, y las cifras oficiales de ese estudio actuarial plantean que si se implementara el sistema mixto, la deuda del Estado, del ICE y el INPEP, bajaría de 24.000 millones de dólares a 22.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. El estudio que respalda la propuesta de la ICP plantea que el ahorro sería de 14.000 millones de dólares si se implementa la propuesta que ha formulado la ICP, un ahorro 7 veces superior al que se plantea en la propuesta del sistema mixto. ¿Eso cubre la totalidad del déficit del ICE y el INPEP? No, pero lo reduce de 24.000 a 10.000 millones de dólares. Lógicamente, o por lo menos desde mi perspectiva, siempre hay un reto, sin duda que sí. ¿Soluciona al 100% el déficit? No lo soluciona al 100%, pero si lo que se estaba planteando es una mejora de 2.000 millones de dólares, ¿cómo se puede desechar o desestimar algo que le da un ahorro de 14.000 millones? ¿Y nos puede explicar solo rápidamente cómo se logra ese ahorro de 14.000 millones? Ese ahorro de 14.000 millones se logra, Karen, porque dentro del sistema de pensiones se asume a través de un incremento en la tasa de cotización, se asume el pago de obligaciones de pensiones que hoy por hoy corresponden al Estado. Se le quita al Estado una responsabilidad de pago que hoy, de acuerdo a la legislación actual, tiene, se le transfiere al fondo de pensiones esa responsabilidad, se crea un fondo dentro del sistema de pensiones para atender específicamente y darle cobertura a esos pagos, y en virtud de que el Estado de El Salvador ya no va a ser responsable de hacer esos pagos, no solo se reduce las pensiones en sí mismas, sino que como hoy por hoy todas esas pensiones se financian con deuda, si ya no se tienen que pagar, ya no se tiene que endeudar para pagarlas. Y por tanto también hay un ahorro adicional porque ya no hay que pagar intereses por esa porción que se deja de emitir. Lo que se ahorra en intereses por lo que deja de emitir y las pensiones que se cubren dentro del sistema son las que permiten ese ahorro fiscal en términos de valor presente de más de 14.000 millones de dólares. René Novelino, presidente de Asafondos, queremos agradecerle su tiempo con la entrevista en Matices, en Focos. Ha sido muy clara la explicación. Nosotros, Karen, seguiremos teniendo diversas voces para debatir el tema en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a ustedes que han estado pendientes. Quédense con Focos porque ya regresamos con más. Ya volvemos.
Buen trabajo salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Continuamos en Focus y esta noche en el segmento Reflejos, nuestro segmento dedicado a las historias de salvadoreños en el exterior y análisis internacional, vamos a explorar cuál es la situación de los jóvenes migrantes en los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y las políticas migratorias que impulsa su gobierno. Lo haremos con Adonías Melara, un joven salvadoreño activista por la defensa de los derechos de los migrantes, pero también un beneficiario del programa DACA, el programa de acción diferida para aquellos migrantes que llegaron en edades tempranas a los Estados Unidos. Con su testimonio vamos a conocer cuál es la situación y cuáles son los miedos que expresan los jóvenes migrantes en los Estados Unidos. Veamos a continuación. Hola, muy buenas noches. Saúl, bueno, creo de que parte de los esfuerzos que hemos estado realizando es trabajar estatalmente y nacionalmente para poder, número uno, que las personas de la comunidad inmigrante sepan cuáles son sus derechos al momento de estar en las calles. Existe un sistema en el cual los policías son entrenados localmente para poder actuar como agentes de inmigración. Y obviamente ese es el temor más grande que existe dentro de la comunidad inmigrante, tener contacto con agentes de inmigración, ¿no? Entonces el sistema en el cual estamos ahorita viviendo, no solamente en el estado de Texas, sino que también en otras partes del país, es en el cual hay diferentes programas que tienen el fin de poder entrenar a policías a actuar como inmigración, detener a una persona por el simple hecho de verse no blanco o verle cara de una persona que no tiene documentos, por decir. Entonces, una vez esto sucede, nuestra comunidad, muchos casos son violentados, son maltratados, son discriminados en las calles. Y luego eventualmente son puestos, ¿no?, en lo que son cárceles o son puestos en lo que son o son detenidos. Y ahí es donde inicia un recorrido muy grande de una problemática que tenemos en el cual los inmigrantes en este país o indocumentados llegamos a ser una bolsa de dinero para el sistema, ¿no?, en el cual las cárceles están privatizadas, donde la meta del policía es arrestar a 20, 30 personas en el mes y pues obviamente generar dinero. Entonces existen programas aquí específicamente en el condado de Harris, como el 287G, que es un programa en el cual tiene como propósito eso. Yo en el 2010 tuve una experiencia con un policía que me detuvo simplemente porque él consideraba, ¿no?, que yo no tenía a lo mejor licencia de manejar. Muchas personas no saben que obtener en este país una licencia de manejar es un privilegio. Personas indocumentadas no tenemos acceso a eso. Entonces, recuerdo haberme violentado y haberle pegado al carro, revisar mi carro sin ningún consentimiento y permiso. Me maltrató en el aspecto de que me amenazó con llamar a inmigración, me cuestionó por mi estado migratorio. Entonces caí bajo un temor donde pasó un tiempo de que me daba miedo estar alrededor de un policía, ¿no? Entonces el problema más allá de esto es de que nuestra comunidad, y no solamente la comunidad inmigrante, necesita sentirse confiada en que si ves algún acto de crimen, si ves algo, puedan comunicarse con la policía. Pero no podemos hacer eso como comunidad inmigrante cuando la policía está colaborando con el Departamento de Inmigración. Entonces existe eso donde la comunidad dice, prefiero mejor no llamar a un policía porque tengo el temor de que un policía me vaya a cuestionar por mi estado migratorio y muchos de nuestros miembros de la comunidad prefieren a veces callar crímenes o cosas que existen por ese temor. Bueno, lo que son los jóvenes indocumentados específicamente, muchos de jóvenes específicamente centroamericanos llegaron a este país ya sea a una edad muy temprana. Algunos como bebés, yo tuve la experiencia de venir un poco ya más grande, pero el temor, ¿no?, de la deportación. Asimismo, el temor de ser deportado a un país. Muchos de jóvenes centroamericanos, salvadoreños, han huido de nuestros países. Yo fui uno de esos casos, huimos de la violencia que existe. En muchas áreas del país, en El Salvador, sabemos de que las pandillas es una problemática, no es algo de que lo debemos de ignorar y hemos salido huyendo, ¿no?, de los crímenes. Muchos de nosotros perdimos a nuestros familiares por crímenes de violencia en el país. Entonces, huir a una edad temprana a un país que desconoces, ¿no?, y creas una
se puede ser una vida, pero luego a la misma vez correr el riesgo de ser deportado. Y muchos de nosotros corremos el riesgo de ser deportados, para muchos, a una sentencia de muerte, porque sabemos de que la situación a la cual nos enfrentamos en nuestros países, en El Salvador, no todos tenemos el privilegio o crecimos con el privilegio de vivir en ciudades seguras en nuestro país. Crecimos en ciudades, en vecindarios donde la violencia y las pandillas eran lo más común. Entonces los jóvenes indocumentados salvadoreños específicamente vienen huyendo con ese temor, y existe el temor de ser deportados a una sentencia de muerte, ya sea a un país que no conozcan o simplemente a un país donde los van a violentar o donde simplemente van a perder su vida, como lo han hecho muchos ya compatriotas al ser deportados a sus países. Así es, al inicio del año el presidente actual firmó órdenes ejecutivas el cual ponen en riesgo a toda la comunidad inmigrante. O sea, básicamente estamos todas las personas inmigrantes bajo la nueva administración, tenemos una amenaza, no hay nadie que esté protegido. Entonces nuestro trabajo como organizadores es asegurarnos de que nuestra comunidad local, en nuestras localidades, en nuestros vecindarios, comunidades, apartamentos, creen redes de protección, y eso significa de que las comunidades sepan conocer sus derechos, sepan qué es lo que está pasando, sepan cómo protegerse, qué hacer en casos de tener contacto con inmigración, tener planes en caso de nuestra comunidad es deportada, entender sus derechos, entender cuándo hablar, cuándo no hablar, qué hacer si me presento con prueba de inmigración, y a la misma vez tener campañas locales el cual nos den cierto alivio, campañas en el cual, por ejemplo, alcaldes locales o líderes estatales puedan crear políticas que protejan quizás de una manera muy básica. Entonces, estamos bajo una lucha constante, ya que la administración ha simplemente dirigido y dictado que toda persona inmigrante y documentada en este país es un criminal y debe ser deportado. Entonces, por ende, nuestro ahora esfuerzo es protegernos y resistir ante ese ataque para nuestra comunidad. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de $2.300 millones en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Cada domingo en Focos nos sentimos orgullosos de presentarles la vida de mujeres icónicas para El Salvador. Esta noche queremos presentarles a Matilde Elena López. Matilde Elena López fue escritora y además activista de movimientos sociales de nuestro país. Por ejemplo, se involucró en los intentos de derrocamiento del dictador Maximiliano Hernández Martínez. Por esa razón salió exiliada de nuestro país. A su regreso se consagró como escritora y además volvió para asumir el liderazgo de la Universidad del Salvador. Que disfruten este segmento que hemos preparado sobre Matilde Elena López. Subo las gradas del Museo de la Palabra y la Imagen. Veo la escultura que muestra tu rostro femenino. En el archivo histórico, Jacqueline me muestra tus cartas, manuscritos y fotografías. Luego, veo tus dibujos, pinturas, caricaturas y grabados. Se trata del archivo personal de Matilde Elena López, periodista, filósofa, dramaturga, ensayista, maestra, madre y luchadora social. Naciste en San Salvador aquel 20 de febrero de 1919. A los 15 nació tu hija y escribías poemas y ganabas certámenes literarios. En 1944 te tomaste la Radio Nacional para llamar al pueblo a rebelarse contra la dictadura. Te vas al exilio a México, luego llegas a Guatemala, de donde sales en 1954 tras el golpe de estado del presidente Arbenz. Exiliada en Ecuador, posteriormente en Panamá, siempre alimentando su obra académica,
nutriéndola con su brillante imaginación y propuesta literaria. A su regreso del exilio, se dedica a la docencia universitaria. Es nombrada decana de la Universidad de El Salvador. Fue amiga de Claudia Lars y de Salarrué. Entre muchas distinciones, obtuvo el Premio Nacional de Cultura en 2005. Matilde Elena parte el 11 de marzo de 2010 en San Salvador, dejando a El Salvador una fecunda y multifacética obra. Un mes después, su hija, Florichica Valladares, entrega al Museo de la Palabra y la Imagen gran parte de su archivo personal para su rescate, conservación y difusión, donde permanece como legado indeleble para las nuevas generaciones. El Papa Francisco nos orienta a ser misericordioso con las mujeres que se han provocado un aborto. Si la Iglesia pudo abrir la misericordia de Dios para estas mujeres, ¿por qué no puede la justicia abrir la misericordia de la ley para las mujeres que necesitan una interrupción del embarazo por causas de salud? Necesitamos la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Bueno, Karen, Saúl, hemos llegado al 10º programa de Focos y ha sido un programa interesante que comenzó con una entrevista con el reconocido periodista y analista nicaragüense Carlos Chamorro para examinar precisamente la involución democrática de Nicaragua en los últimos 10 años, en un contexto donde la situación institucional, democrática de los países está siendo vista a nivel internacional con mayor preocupación. Así que fue una interesante entrevista, importante para El Salvador. ¿Cómo vieron ustedes la entrevista que tuvieron con René Novelino, presidente de Asafondo? A mí me pareció muy didáctica. Claro, yo creo que uno de los elementos importantes que se pusieron sobre la mesa durante la entrevista es la urgencia de que, a pesar de que en el corto plazo, es decir, que se atienda ahora la situación del impago en la que hemos caído, a pesar de que eso se solucione, es importante de que los actores públicos y privados y los ciudadanos también exijan y logren llegar a un acuerdo para una solución de largo plazo, porque precisamente la situación actual de deuda previsional se hace tan compleja porque durante años, y estamos hablando de décadas, el Estado no tomó las decisiones adecuadas para atender la deuda previsional. Exactamente, y también es un diagnóstico con el que coinciden las calificadoras de riesgo cuando señalan que la falta de acuerdo dentro de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa también están erosionando y están impidiendo llegar a soluciones más estructurales como lo es una reforma al sistema de pensiones en nuestro país. Nosotros desde Focos seguiremos abordando la temática desde las distintas voces y propuestas que hay actualmente en discusión. Yo quiero recordarles que también pueden acceder a nuestro sitio web en focostv.com, también estamos en redes sociales. Exactamente, y si ustedes quieren ver la entrevista de matices, si quieren ver el espacio de Zoom, si quieren ver prisma, reflejos o retratos, bueno, todas las secciones quedan colocadas en nuestras redes sociales. Así es que, gracias por acompañarnos y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.